En Mesa de Opinión, hoy dialogamos con un hombre que defiende la vida, defiende la parte ambiental, defiende los animales, defiende todo aquello que rodea al hombre, pero todo aquello positivo que rodea al hombre. Los peces, los animales, los gatos. Bueno, por algo se ha distinguido en los últimos años Juan Carlos Lozada Vargas, entre otras como un aporte de Mesa de Opinión a la democracia, bendita democracia, pues lo hemos invitado para que toquemos otros temas diferentes, temas que le llegan al corazón a la gente. Juan Carlos Lozada, usted, mire, tenemos un entorno bellísimo, ¿no? Peces, 12 peces, qué hermosura de animales, muy cuidados, por cierto. Oye, los peces, los siguen. ¿Usted alcanzó a ver a Flipper? Supe de Flipper y supe de una banda de rock bogotana que se llamaba Flipper hace muchos Con años, Arturo Astudillo, por supuesto. Así es. Los Flipper. Pronto viviremos un mundo mucho mejor. Fue una de las canciones que más llegaron al corazón de los colombianos y una cantante espectacular, Emilce. Pero a propósito, aquellos que formamos parte de la cultura de Flipper, oiga, nos enamoramos de este animal, pero lo siguen matando y lo siguen matando aquí en el Amazonas colombiano. Esos delfines de agua dulce, no le respetamos la vida, y saber que es un gran amigo del hombre y saber que se le acerca al hombre porque encuentra en el hombre un gran aliado. Oiga, y el hombre lo traiciona, lo mata, lo arponea, lo dinamita. ¿Qué hacer para que la gente quiera los animales? Pues hombre, Herney, primero que todo, mil gracias por esta invitación aquí al canal Teleamiga, Mesa de Opinión. Por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es educar a la gente. Yo creo que la gente no ha entendido el valor que tienen los animales. Fíjese usted habla de los delfines. El delfín es un animal que utiliza un porcentaje mayor de su capacidad cerebral que la del propio ser humano. El sistema nervioso de un delfín es bastante más evolucionado que el de un ser humano. Logran comunicarse a través de ondas y de sondas al interior de los ríos y por supuesto del mar. Es un animal de una evolución impresionante, posiblemente uno de los animales más inteligentes que existen sobre el planeta. Yo creo que desde chiquitos hay que empezar a inculcarle a los niños que el ser humano no puede ser, digamos, el centro de esta creación y creer que tiene la potestad de hacer uso y abuso de todo lo que en ella existe como si no hubiera mañana. Desgraciadamente esta filosofía es la que está en la raíz del maltrato a los animales, pero también en la raíz del problema medioambiental que está viviendo nuestro planeta hoy. Los seres humanos creemos que estamos en el derecho de hacer con la naturaleza lo que nos dé la gana y desgraciadamente hoy nos están pasando la cuenta de cobro. Mire, a usted en Bogotá y en el país lo identifican como un hombre profundamente ambientalista, un hombre, cuando, les voy a contar lo que me sucedió en la séptima con 19, había en un almacén una figura suya y pasó un niño y dijo, mami, ese es el que defiende los animales. ¿Cómo ha logrado usted ese posicionamiento? Pues digamos, yo no creo que sea no es parte de una estrategia de posicionamiento, si se quiere, en ese sentido, Herney. Simplemente yo he seguido lo que me ha dictado mi corazón. Yo creo que nosotros hemos sido seres terriblemente crueles con las demás especies. Fíjese usted, todavía en pleno siglo XXI, que la gente crea que es cultura ir a torturar un animal dentro de una plaza, o que es cultura poner a pelear unos animales entre sí, sean ellos los gallos o las peleas clandestinas de perros, o cuántas puñaladas le meten a un toro durante una corraleja, cuánta violencia hay en coger a un toro por la cola y arrastrarlo y tirarlo por el piso. Esas son tradiciones que ya están caducas, que mi generación no acepta de ninguna manera, y de alguna forma yo me he convertido en el vocero de aquellos que no tienen voz, de esos hermanos nuestros que son peludos, de esas otras especies que cohabitan con nosotros en este planeta y que no tienen cómo defenderse, que no tienen cómo alzar su voz. Y por supuesto que esa es la causa de toda una generación. Por eso me emociona terriblemente que usted cuente la historia de un niño, porque hoy los niños vienen con un chip distinto. Hoy la humanidad, las nuevas generaciones han ampliado su sentido de pertenencia moral y en él caben también las otras especies hoy. El derecho a la vida tiene que ser dejado
de lado como un derecho puramente del ser humano. El derecho a la vida debe ser ampliado y debe ser ampliado a las demás especies y por supuesto a todas las formas de vida de este planeta. Un derecho que deje de ser antropocéntrico y que empiece a abrirse a la posibilidad de que otros seres también gocen del derecho a la vida, que es el derecho fundamental de la Constitución del 91. Es Juan Carlos Lozada Vargas, candidato a la Cámara por el Partido Liberal. El número 1, claro que él me corrigió, los que van para la Cámara es a partir del 101, pero el número 1 en las encuestas, una encuesta realizada por el periódico primicia.com y por una encuestadora que dirige Víctor Hugo Lucero, que se llama Solo Elecciones, lo deja usted muy bien posicionado. Pero mire, déjeme decirle lo siguiente, eso no es de ahora. Yo he llorado poco en la vida, pero de las pocas veces que he llorado fue viendo una película en Manizales, Teatro Manizales, El Niño y el Toro. Y entonces pues me apegué tanto al toro que no soportaba que lo estuvieran torturando, como usted lo afirma, de modo que no es de ahora, es de tiempo atrás. Solamente fui a una corrida, y eso que me invitaron a Callejón, me puse a escuchar un partido de fútbol, el torero, y ahí el que manda la parada en la Plaza de Toros, que apaguen ese radio, me tocó apagar el radio, pero me tocó salir, no soporté la tortura de un animal, como usted muy bien lo afirma. Pero mire, a propósito, pasemos al tema netamente político en el campo taurino. Oiga, eso de que se haya suspendido la consulta, eso me huele como que se olfateaban que la consulta la iban a perder estruendosamente. Entonces, ¿hubo ahí una leguleyada o no? Así es, sin ninguna duda. Yo estoy absolutamente convencido que el 80% de los bogotanos y las bogotanas somos antitaurinos. No podemos de ninguna manera permitir, aceptar, tolerar que en nuestra ciudad haya un espectáculo que se diga a sí mismo cultura, cuando lo que es un espectáculo de tortura en el que a un animal lo sistemáticamente lo pinchan, lo chuzan, le clavan banderillas y luego le terminan con una estocada, un espectáculo de sangre, un espectáculo que hoy ya no puede ser moralmente aceptado por ninguna sociedad que se diga pacífica, que se diga medianamente civilizada. Desgraciadamente nosotros no pudimos, en la ley de la que soy autor, la ley de maltrato animal, la ley 1774, terminar con las corridas de toros, con las corralejas, con las peleas de gallos, con el coleo, porque desgraciadamente el proyecto entero se hubiera hundido si hubiéramos incluido este tipo de espectáculos. Pero yo lo prometí, vamos a dar la pelea de los supuestos espectáculos culturales con animales en un debate distinto, de una forma diferente. Por eso, con el colectivo Colombia Sin Toreo, presentamos un proyecto de ley que lleva la firma por primera vez en la historia de Colombia de un ministro de Estado, el ministro Juan Fernando Cristo de nuestro Partido Liberal, que se radicó y ya lleva un primer debate en Comisión Séptima. Lo logramos sacar adelante y estamos esperando que el presidente de la Cámara, el doctor Rodrigo Lara, lo agende como primero en la lista, como él mismo lo prometió, el próximo 16 de marzo, para que sea el primer proyecto que se debata una vez que abra las puertas de nuevo el Congreso de la República. Desgraciadamente la Corte Constitucional, en sentencia de la semana pasada, se contradice a sí misma porque ya ella había, a través de una sentencia de tutela, revivido la consulta antitaurina que tristemente había tumbado, e ilegalmente había tumbado el Consejo de Estado en una sentencia verdaderamente penosa del magistrado Alberto Yepes. Pero desgraciadamente la Corte echa para atrás su propia decisión, creo yo que porque las presiones del lobby taurino son enormes. Es que yo le quiero recordar aquí a los televidentes y a usted, Herney, que el poder político de Colombia toda la vida ha sido un poder taurino. Los que hemos defendido los derechos de los animales somos apenas una especie de nueva ola que está llegando hasta ahora a la política. La política ha estado dominada por una clase taurina que lamentablemente se ha negado a darle a los animales el estatus, la dignidad y los derechos que ellos merecen en su calidad de seres sintientes. Empecemos nada más por el ex vicepresidente de la República y hoy candidato a la presidencia de la República, Germán Vargas Lleras, cuyo hermano es socio de la Corporación Taurina de Bogotá. Recordar que el mismo presidente de la Corporación Taurina, el señor Negret, es hermano del defensor del pueblo. Recordar aquí
que son los grandes medios de comunicación, los que durante años no solamente han alentado, sino que han patrocinado las corridas de toros, los grandes diarios de este país y los grandes medios económicos. Pero además, ¿qué decir, por ejemplo, del ex procurador general, el doctor Ordóñez, que es siempre va a la primera fila de sombra? Ahí. Casi que se mete allá él también. Luego, el poder político, el poder constituido, es quien ha mantenido a la tortura animal como una fórmula de cultura. Cuando ellos dicen que ellos son una minoría, lo que son es una minoría de poder que le ha impuesto a la sociedad una forma de violencia, como si todos tuviéramos que aceptar que a los animales se les torturara simplemente porque esa minoría de poder, minoría numérica, más no una minoría histórica. Es que uno tiene que entender, a los taurinos no se les puede considerar una minoría como se les debe considerar una minoría a los afro, a los indígenas de este país, que son minorías históricas porque a pesar de ser un número muy importante de personas, se les ha impedido de alguna manera desarrollar su proyecto de vida de forma libre. A los taurinos hasta ahora eso no se les ha negado. Luego ellos no son una minoría en el sentido estricto contemporáneo del término, son una minoría numérica, pero que le han impuesto a toda la sociedad una especie de espectáculo que es realmente vergonzoso. Y yo no puedo aceptar, y por eso iré hasta el final de mi lucha. Yo no me moriré hasta ver terminadas las corridas de toros en este país, porque ese legado, ese triste legado de la colonización española, yo no pienso heredárselo a mis hijos y a mis nietos que crean que cualquier forma de violencia puede ser considerada cultura. Yo trabajé durante 10 años, Herney, en el Festival Iberoamericano de Teatro, al lado de la mujer más grande que ha tenido la cultura de Colombia, que fue esa pelirroja hermosa que hoy nos mira desde el cielo, que se llama Fanny Mickey. Argentina, ¿no? Argentina. Ella jamás, ni ninguna persona que verdaderamente trabaja en el campo de la cultura puede aceptar hoy que la tortura animal se disfrace de cultura simplemente para divertir a unos cuantos. Bueno, y a todas estas, ese proceso en el cual usted lleva 3 lustros, pero un proceso con vehemencia, ese proceso no de concientización, sino de concienciación, ¿usted ve que sí va conquistando espacios? Pero totalmente. Hoy en Colombia, el 80% de los colombianos no aceptamos la tortura animal como forma de cultura. Hoy somos casi el 40% de las familias colombianas tienen un animal de compañía en su casa. Dice el DNP que la economía de los animales, solamente en lo que tiene que ver con comida y atención médica, ya vale 1.5 puntos del PIB nacional, y que para el 2024 esta industria animal será más grande que la propia economía naranja. Luego, en Colombia es enorme el tema de los animales, y estoy absolutamente seguro que dentro de poco terminaremos con esos mal llamados espectáculos culturales con animales. Bueno, la nueva clase política, ambientalista, ecologista, animalista, defensor de la vida. Ese es Juan Carlos Lozada Vargas, Partido Liberal 101, Cámara de Representantes, según Solo Elecciones, el portal de Solo Elecciones, un hombre que se ha conquistado el corazón, pero también los cerebros de propios y extraños en la capital de la República. Una pausa y ya regresamos a Mesa de Opinión. Bueno, y en esta pausa, lo único que hizo Juan Carlos Lozada Vargas, número 1 en el tarjetón, número 1 no, 101 en el tarjetón por el Partido Liberal, fue pedir agua. Entonces yo le dije, le vamos a dar todo el gusto, le vamos a dar todo el agua. Y comienzo con lo siguiente, aquí hay una ciudad que se llama la ciudad de los puentes, Honda, pero a los invasores europeos lo que más les sedujo cuando llegaron a Bogotá, a lo que hoy es Bogotá, fue ver, divisar, mirar hacia el oriente capitalino, los cerros tutelares, y encontraron que de allí bajaban ríos de agua viva, pero esos ríos de agua viva se están muriendo. Hay una historia interesante, el río Arzobispo, durante mucho tiempo a los que somos de provincia se nos dijo que un arzobispo dividía
la capital de la República, dividía al país. Y entonces comenzamos a buscar nombres de obispos, cardenales, arzobispos, monseñores, párrocos. Y alguien nos explicó, profesor de historia, profesor Hernán Olano, dijo, el río Arzobispo ciertamente divide al país, porque del río Arzobispo hasta la 26, entre carrera séptima y carrera 30, vivían los conservadores. Barrio de la Soledad era el epicentro de la dirigencia del Partido Conservador y del arzobispo, que viene de los cerros tutelares del oriente, pasa por el Parque Nacional, baja por la 39, desemboca en la carrera 30, de la avenida 39 hacia el norte, pues vivían los liberales, entre otras Jorge Eliezer Gaitán. Cosas de interpretación, ojo, cosas de interpretación. Ese era el famoso arzobispo que dividía Bogotá. Pero de los cerros tutelares bajan el río Molino, que pasa por Santana, el río Arzobispo, que ya lo mencionamos, el río Fucha, el río Tunjuelo y muchos ríos más. Oiga, pero eso primero era así. Cuando yo llegué a Bogotá eran caudalositos, no caudalosos, caudalositos, pero se nos están secando. Dentro de su política, dentro de su criterio de acción, ¿cómo hacemos para recuperar estos recursos hídricos, estos riachuelos que tienen un alto significado y que son sinónimo de vida en Bogotá? Pues mire, primero, Herney, aquí, y además hay que mencionar el tema del río Bogotá, que es un tema muy por grave. supuesto. Pero es que lo primero que tenemos que hacer en Colombia es empezar a cuidar los lugares donde nace el agua, donde nacen los ríos que usted menciona. Y por supuesto que en el caso de Bogotá hay un lugar privilegiado, donde nacen un número muy importante de quebradas y de ríos, que es el páramo más grande del mundo, porque es que resulta que nosotros en el Partido Liberal sí sabemos cuál es el río más grande del mundo, el páramo más grande del mundo, ¿no? Como le pasó recientemente a un candidato presidencial que parece que además es el candidato del Partido Verde, el doctor Sergio Fajardo, que ante la pregunta de un periodista de cuál es el páramo más grande del mundo, se puso bravo y empezó a decir que le trajeran al asistente para que googleara cuál es el páramo más grande del mundo. Doctor Sergio Fajardo, la respuesta correcta se llama Bogotá. El 70% de la capital de la República es el páramo más grande del mundo, que es el páramo del Sumapaz. Doctor Sergio Fajardo, aquí en Bogotá solamente el 30% de la ciudad es lo que usted ve construido. Juan Carlos, el otro 70% es el páramo del Sumapaz. Tengo que defender al doctor Sergio Fajardo, que el doctor Sergio Fajardo no es de Bogotá, es de Medellín. Pero claro que eso no está en Google, todo el mundo lo sabe, ¿no? Eso me lo enseñaron en geografía, en segundo de primaria, me lo enseñó el padre Jacinto Carpellani, italiano, pero lo sabía claramente, decía el páramo más grande del mundo, el reservorio más grande del mundo es Sumapaz. Eso sí me lo enseñaron en segundo de primaria, pero no en Bogotá, sino en Armero. Eso es como vivir en la Orinoquía colombiana y no saber que el río más caudaloso y grande de Colombia es el río Magdalena. Eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con si el señor es de Antioquia o no es de Antioquia. No saber que el 70% del territorio de la capital del país, del cual él quiere ser presidente, es el páramo del Sumapaz, el páramo más grande del mundo. La localidad, pero ese 20, era la localidad 20 de Bogotá. Déjeme, yo le cierro ese paréntesis para que usted no se moleste conmigo, que lo veo que le gusta a Sergio Fajardo. No. Mire, simple y llanamente estamos dando una orientación desde el punto de vista hídrico-geográfica. Sí, a mí me parece lamentable que un candidato a la presidencia de un partido que se llama Verde no sepa que el páramo más grande del mundo está en el territorio de la capital de la República, donde él quiere venir a trabajar como presidente de la República. Simplemente un paréntesis. Pero en ese páramo del Sumapaz nacen un número muy importante de quebradas y de ríos, razón por la cual yo presenté un proyecto de ley que se llama la Ley de Páramos con mi compañero Luciano Grisales del Quindío. Presentamos la Ley de Páramos precisamente porque Colombia tiene 36 páramos. Eso constituye el 46% de los páramos del mundo entero. Solamente 7 países en el mundo tienen el ecosistema de páramo. Luego a Colombia le corresponde una enorme responsabilidad en términos del cuidado del agua, en términos del cuidado de los páramos,
Sepa usted que los minerales que terminan constituyéndose en los corales en el mar, muchos de ellos nacen en el páramo y son llevados hasta el mar precisamente por los ríos de este país. Luego, la conectividad que existe entre los distintos ecosistemas estratégicos de nuestro país es absoluta. Cuidar los páramos cuida los corales. Luego, el cuidado de los páramos es fundamental y para una ciudad como Bogotá es fundamental, puesto que el páramo del Sumapaz le presta a la parte urbana de Bogotá un número incalculable de servicios ambientales en términos del agua, que aquí llega a través de esas quebradas y ríos, pero además también de la calidad del aire, que desgraciadamente en Bogotá es muy mala. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que para que una ciudad sea saludable para los seres humanos, debe tener como mínimo un árbol por cada 3 habitantes. El promedio de Bogotá está en un árbol por cada 7 habitantes. Pero en los barrios del sur de Bogotá la cosa es mucho más grave porque ahí el promedio es mucho más elevado, un árbol por tan solo 11 habitantes. Esto es muy grave para esta ciudad. Luego el páramo del Sumapaz es fundamental. Yo debo decir, yo no soy petrista, yo de hecho fui una de las personas que más oposición desde el Congreso de la República le hizo a Gustavo Petro, pero sí algo hay que reconocer al emperador, ¿no? Al emperador. Al doctor Petro, es que él se dio la pelea por ayudar a salvar algunas de esas quebradas y riachuelos y ríos que usted menciona aquí, que son fundamentales para la capital de la República. Ahora, una denuncia fundamental. Aquí el río Tunjuelo está privatizado por una cementera que se llama la Holcim, que decidió simplemente poner una barrera de contención y que el río tenga que pasar por dentro de su cantera, negándole el acceso a un bien público que es cualquiera de los ríos, el agua y demás, a todos los habitantes tanto de Usme como de Ciudad Bolívar. Eso es vergonzoso, eso es inaceptable, eso de ninguna manera puede ser aceptado ni siquiera ni por la administración distrital ni por la administración nacional. Eso es algo que hay que corregir urgentemente. Por supuesto que Bogotá en otra época fue un humedal, un territorio lleno de agua, rico en agua. Hoy tenemos 18 humedales protegidos en Bogotá. Yo fundé, Herney, hace 10 años, un movimiento ambiental que se llama Misión Respira Planeta, con el que hemos sacado toneladas y toneladas del agua de esos humedales de Bogotá. Y quiero recordar aquí, ya que a usted le gusta tanto el río Arzobispo, que con mi gran amigo Héctor Buitrago, el fundador con Andrea Echeverry de los Aterciopelados, él tiene un proyecto muy bello que se llama Canto al Agua. Tuvimos una jornada de limpieza bellísima de la quebrada Arzobispo, pero que mire, pasa muy cerca al Parwe, y en esa región estuvimos mire, haciendo Juan esa Carlos, limpieza. Lo que pasa es que Héctor y Andrea pues vivían ahí en la carrera 17 con calle 33. No puede decir que vivían a orillas del río Arzobispo. O sea, de aquí para allá o de allá para acá, ¿eran liberales o conservadores? No, pues según la ubicación y según la explicación, de ahí hacia de la 39, por donde pasa el río Arzobispo, hacia la 26 y 34, les correspondió a los aterciopelados vivir en una zona netamente conservadora. Mire usted. Pero o sea, sí ojalá sea conservadora por los parques, porque siembran árboles. Es la y zona todo de el los, asunto. de los conservacionistas, ya no de los conservadores. Luego, mire, es fundamental que el agua deje de ser un bien privado en nuestra sociedad. El agua tiene que ser un bien público. El agua no se puede ni vender ni comprar. El agua es un patrimonio de todos los seres humanos de este planeta. Y el derecho al mínimo vital de agua debe ser un derecho constitucional en Colombia. Esa es una lucha que tenemos que dar en aras de que todos los seres humanos tengamos un acceso igualitario y directo al recurso que es el generador número 1 de la vida sobre este planeta, como es el agua. Y por supuesto, bogotanos y bogotanas, tenemos que tener una mayor conciencia. Yo, que llevo 10 años limpiando los humedales de Bogotá, les quiero decir que lo que uno encuentra dentro de esos espejos de agua, dentro de esos cuerpos de agua, es un montón de plástico, de basura, de tetrapacks, de icopores, razón por la cual Herney y yo también presenté el proyecto de ley para la desestimulación de las bolsas plásticas. Oiga, a propósito del agua, el agua más cara del mundo se paga en Bogotá. Y eso es una cosa increíble. Uno tener que sacar, donde viven 3 personas, pagar un recibo de 600.000 pesos por el agua, que es un derecho de todos, y que usted muy bien lo ha dicho, no solamente lo privatizó ahí, el de Tunjuelo está privatizado por una transnacional, sino que en Bogotá le meten a uno la mano al bolsillo, 600.000
pesos donde vive una persona. Es el agua más cara del mundo. Así es, estamos totalmente de acuerdo, pero además quería terminar rápidamente de contarle lo siguiente. Yo presenté la ley de disminución de bolsas plásticas, de la praxis de ir a los humedales y de tener que sacar toneladas y toneladas de plástico de esos humedales de Bogotá. Desgraciadamente el gobierno nacional se copió muy mal de mi proyecto de ley y en vez de cobrar las bolsas a 300 pesos como yo lo prefería, el gobierno cobró las bolsas a 20 pesos. Eso no va a desestimular de ninguna manera la utilización de bolsas plásticas por medio de la ciudadanía. No, y eso yo volvería al Congreso a presentar de nuevo un plan de desestimulación de bolsas plásticas serio, que le duele el bolsillo a los colombianos que utilizan demasiadas bolsas plásticas precisamente para que vuelvan, como podían las abuelas de uno, eso de convirtió volver en al un canasto. Un negocio, mire, ¿sabe cuánto recaudó el gobierno nacional con esos 20 pesos en el último año? Más de 6.500 millones de pesos. Si hubiéramos puesto las bolsas plásticas al precio que yo lo sugería, hubiéramos duplicado esa ganancia para el Estado y hubiéramos reducido considerablemente la utilización de bolsas plásticas, porque la gente con esa plata hubiera preferido comprar la bolsa reutilizable o hacer como hacían las abuelas, volver al mercado con el canasto, pero no más bolsas plásticas en Colombia que terminan en las panzas de las ballenas jorobadas en el Pacífico, que terminan en las panzas de las tortugas del Pacífico colombiano. Estamos listos, prestos a volver al Congreso de la República a defender el agua, a defender los páramos, a desestimular la utilización de bolsas plásticas, a dar la pelea por la semilla nativa de Colombia. Colombia es el país más rico en biodiversidad por cada 100.000 kilómetros cuadrados del mundo, pero la entrada de las semillas transgénicas, de esas semillas genéticamente modificadas en los laboratorios de las grandes multinacionales agroalimentarias como Cargill, como Monsanto, como Syngenta, están haciendo contaminación genética de la semilla nativa colombiana. Eso es imperdonable en el país más rico en semillas del mundo. Luego, cada que se pierde una semilla nativa en Colombia, Herney, se pierde una especie de ave en el país más rico en aves del mundo entero. Nosotros vamos a ir con una agenda realmente ambientalista al Congreso de la República, pero además hay que proponer en aras del ambiente en Colombia una reforma al sistema ambiental de nuestro país. Las corporaciones autónomas regionales están tomando decisiones basadas en los intereses de unos pocos, porque la forma en cómo esas CAR se eligen está absolutamente corrompido y politizado, y esa es la razón por la que toman decisiones que van en contravía del interés general de los colombianos. El derecho más colectivo de los derechos que tiene una sociedad es el derecho a un medio ambiente sano, y ese medio ambiente se está viendo afectado por las decisiones de esas corporaciones autónomas regionales que deciden según sus intereses políticos y económicos, pero no en favor de los ciudadanos de Colombia. Y la corrupción también llegó hasta donde las aves. Es tanta la corrupción en el país que aquí hemos acuñado una frase, aquí en Mesa de Opinión, que dice que, recuerden esto, el lorito, que aquí se le roban la leche a un periquito, o sea, un loro pequeño. La corrupción también afecta a las aves. En Colombia, recuerden esto, se le roban la leche a un periquito. Ya regresamos. Juan Carlos Lozada. No, ya, decir Juan Carlos Lozada en una elección, ahora hay que decir número 101, señor número 101. ¿Cómo hacer? Mire, los últimos gobiernos del distrito han sido nefastos, sinónimo de corrupción. Uno metido en la cárcel, precisamente a orillas del río Arzobispo, aquí en el Parque Nacional. El otro, un emperador, pero un total emperador, que llegó a meterle la mano al bolsillo a los bogotanos, con una situación dictatorial muy al estilo de Chávez, que es, si un televidente no paga el impuesto inmediatamente, al otro día le están embargando sus cuentas. Oiga, eso de dónde aquí hay gente que no paga el impuesto porque no tiene cómo. Casas de aquí, de la Soledad, donde vive ya gente de edad y que no tienen ese poder para pagar un impuesto, de la noche a la mañana se encontraron que estaban embargadas sus cuentas, porque llegó el emperadorcito, el estilo Chávez, Petro,
y entonces decidió que quien no pagara el impuesto en su momento le embargaban las cuentas. Y una cuestión de un momento a otro con esto de la valorización, una casa que pagaba 900.000 pesos de impuesto, de la noche a la mañana tuvo que pagar 3,5 millones cuando la gente no tiene con qué. ¿Usted por qué no le mete mano a ese tema para que no sean tan dictadores, tan inquisidores y termine la gente, la pobre gente, con sus cuentas embargadas, con su sueldito embargado? ¿Qué va a hacer usted en ese tema? Mire, yo creo que el tema de Bogotá hay que tomarlo desde arriba, desde el principio, desde el comienzo. Y es que Bogotá en sus últimas alcaldías ha elegido alcaldes con una muy baja legitimidad política. Usted recordará, Herney, que el doctor Gustavo Petro fue elegido con el 30% de los votos de los bogotanos. Usted recordará que hace apenas 2 años elegimos a Enrique Peñalosa con el mismo porcentaje, apenas el 30% de los votos de los bogotanos y las bogotanas. Yo creo que eso es una legitimidad política muy limitada, muy reducida, muy paupérrima para elegir el segundo cargo más importante que tiene nuestra nación, que es el alcalde de Bogotá, que ejecuta 20 billones de pesos al año, que tiene la potestad de tomar decisiones que afectan la economía nacional, como por ejemplo la venta de la empresa de electricidad de Bogotá, que tiene operaciones no solamente en Bogotá, sino en otras regiones del país, y que tiene operaciones además en Ecuador, en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador. Luego, es muy grave que un alcalde de Bogotá con una muy baja legitimidad pueda tomar decisiones que son tan fundamentales para la capital política, financiera, económica, la primera generadora de empleo del país, que es la capital de la República, y que eso afecta además a la economía nacional. ¿Qué proponemos nosotros como una solución macro, paraguas, de todos los demás problemas que tiene Bogotá? Que los bogotanos y las bogotanas no podamos elegir alcaldes con una tan baja legitimidad política de tan solo el 30%, que como mínimo los alcaldes de Bogotá se tengan que elegir con la mitad más 1 de los votos. ¿Cómo se logra eso? Implantando en Bogotá la segunda vuelta en la elección del alcalde mayor de Bogotá. Hoy yo veo muchos candidatos proponiendo esto, cuando sus partidos se opusieron a ello en el Congreso de la República mientras yo estuve. Este fue un proyecto que presentamos, la bancada del Partido Liberal, firmada por Juan Carlos Lozada. Fui yo quien presentó por primera vez en el Congreso de la República la iniciativa de la segunda vuelta en la elección del alcalde mayor de Bogotá, y lo vamos a volver a proponer, porque Bogotá no puede seguir en manos de un 30%, que además esa mecánica de la política es lo que ha traído a Bogotá esta especie de enfermedad que se llama la revocatitis aguda. Aquí cualquiera que se elija con el 30% tendrá al otro día, como le pasó a Enrique Peñalosa y como le pasó a Gustavo Petro, al 70% de los bogotanos en su contra buscando la revocatoria. La segunda vuelta en la elección del alcalde mayor de Bogotá garantizará precisamente que esa revocatitis se sane, porque los bogotanos y las bogotanas tendrán todos que ir a decidir como mínimo con un 50% más 1 de los votos. Creo que eso empieza a cambiar el mapa político de Bogotá, que desgraciadamente ha dado bandazos en los últimos años entre la derecha y la izquierda. Posiblemente esta fórmula de la segunda vuelta nos lleve por un sendero más de centro, más de continuidad en las políticas, más de aprender en Bogotá, como lo ha hecho Medellín, como lo ha hecho Barranquilla, que son las ciudades más pujantes de Colombia, a construir sobre lo construido. De otra manera, no sé cómo le vamos a dar solución real, efectiva, rápida a los temas centrales que aquejan a los bogotanos, el tema de la movilidad. Fíjese usted, no sabemos construir sobre lo construido, de tal forma que los gobiernos de izquierda decidieron simplemente dejar de lado la construcción de Transmilenio. Es que Transmilenio, que hoy tiene una pésima reputación, usted recordará que cuando Transmilenio empezó era muy querido por los bogotanos, pero los gobiernos de izquierda decidieron dejarlo de lado y no terminar de construir las troncales que el sistema necesitaba para no colapsar. ¿Y acaso no es lo mismo que estamos viendo con la administración de Enrique Peñalosa,
que decidió no construir el trazado del metro subterráneo, que ya estaba listo, que tenía los estudios, que tenía la financiación, que el gobierno nacional se había comprometido a poner lo que le correspondía vía la ley de metros, la cuota del 70% a lo que le obliga la ley. Estaba todo listo y sin embargo el alcalde también decidió no construir sobre lo construido. ¿Quiénes son los paganinis? ¿Quiénes son los que pagan los platos rotos de esta falta de continuidad, de esta obsesión de dejar de lado las políticas del mandatario anterior? Pues son los ciudadanos que no ven solución a la movilidad en Bogotá, que no ven solución a la seguridad en Bogotá, que no ven solución al reparchado de la malla vial secundaria, que no ven solución a los programas sociales, a los problemas centrales que aquejan a un ciudadano en Bogotá. Luego yo creo que aquí lo primero que hay que hacer es empezar a elegir de una forma mucho más legítima al alcalde mayor de la ciudad. Oiga, a propósito del tema de Enrique Peñalosa, ahora se inventó un cuento, una adefesio total, adefesio total. Lo más importante de las capitales del mundo, el referente más esencial de una capital del mundo, es lo que denominamos la calle real. Pues como le parece que el señor Peñalosa ahora quiere, como llegó con el embeleco del metro de Bogotá, ahora decide acabar con lo único bonito, hermoso, que es consustancial a la esencia de los que vivimos en Bogotá, dice que acabar con la carrera séptima. ¡Qué horror! Mire, ¿Usted qué piensa de esto? Yo coincido con Enrique Peñalosa en una cosa, y es que la carrera séptima necesita mejorar su movilidad. En eso estamos de acuerdo. Desgraciadamente yo tampoco creo, como lo cree usted, que el Transmilenio por la séptima sea la solución más adecuada. Lo que era más adecuado para la carrera séptima era un metro subterráneo, eso no nos digamos mentiras. Como bien usted lo dice, la carrera séptima tiene es la calle una real, tradición, una historia, por supuesto. Era de hecho, antiguamente, antes de llamarse la carrera séptima, era el camino de la sal, porque era el camino que conducía del centro de Bogotá hasta las minas de sal de Zipaquirá. Es un camino real de la sal y siempre fue, digamos, como Bogotá se fue moviendo del norte hacia el centro después de 1948, fue construyendo sobre la carrera séptima. La carrera séptima tiene una historia que debe ser preservada, conservada, una constitución urbanística que no puede ser tocada de alguna manera. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de movilidad por la carrera séptima? Es un, digamos, misterio si es que no lo hacemos a través de un metro subterráneo, pero definitivamente la ciudadanía hoy está exaltada. Creo que por primera vez en la historia de Bogotá, los barrios posiblemente más tradicionales y ricos de la ciudad están en pie de lucha en contra de una medida que ellos sienten que es demasiado invasiva para la constitución, digamos, urbanística de la calle, como usted la llama, más tradicional que tiene la capital de la República. Yo creo que esto hay que repensarlo. Sin embargo, si el alcalde Peñalosa no va a construir el metro subterráneo como debería hacerlo en ese sector de la ciudad, vamos a tener que buscar una solución. Él dice Transmilenio, ojalá que encontráramos una más sensata. La tenemos visionada. El ferrocarril une la sabana. Uno se da cuenta que eso es un transporte rápido, pero ahí lo tenemos abandonado. Una pausa y ya regresamos. Bueno, y temas puntuales de Bogotá. La inseguridad. Oiga, uno ve, hubo ahí en el barrio, en el Nogal, al lado del Nogal, al lado de la casa del presidente Juan Manuel Santos, ahí en la calle 76, que cogieron a una señora, la atracaron. Entonces decidieron colocar policías, pero uno encuentra policías, sí, en la séptima, pero todos, 10 policías hablando y chateando, 10 policías hablando y chateando. Eso no es seguridad de ningún tipo. Se necesita una inteligencia que esté de la mano de la ciudadanía. Pero mire ya lo que está sucediendo, increíble, a 150 metros de la casa del presidente, Juan Manuel Santos, pues atracan y están matando la gente. En materia de inseguridad, ¿qué propone? Primero, en materia de seguridad, decir que desgraciadamente, si bien Bogotá desde hace ya 30 años ha logrado reducir enormemente el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que pasó de 76 muertes
por cada 100.000 habitantes a 16 muertes por cada 100.000 habitantes. Hay otros temas que se han disparado en la inseguridad en Bogotá, entre ellas el robo a vehículos en el último año aumentó un 15%, el robo a celulares en el último año y medio aumentó un 65%. Y ahí lo que hay que los decir... están vendiendo en Buenos Aires, los que se roban en Bogotá los están precisamente vendiendo porque hay en una Buenos red Aires. de tráfico internacional de celulares. Es que aquí lo que hay que hacer es inteligencia y atacar sin piedad, con todo el rigor de la fuerza pública y de la ley, a esas bandas criminales que están sembrando el terror en Bogotá por robar celulares. Ahí eso no es un tema de derechas o de izquierdas, ahí es que hay que atacarse a las bandas criminales. Pero por otro lado, creo que la ciudad de nuevo debe retomar tareas que le fueron exitosas en el pasado. Yo, por ejemplo, me refiero a la estrategia de seguridad de Mocus de los frentes de seguridad ciudadana, a no confundir por ningún motivo con la propuesta que ya raya en el tema de las convivir del doctor Germán Vargas Lleras, que creo que quiere revivir seguridades locales en todo el país a partir de armar campesinos. Yo creo que eso es una cosa muy peligrosa. Pero en Bogotá lo que se hacía era la generación de un tejido social que le pusiera freno a la inseguridad. ¿Cómo? Hombre, es que ya en la propiedad horizontal, que es casi el 60% de Bogotá, los vecinos ni siquiera saben cómo se llama el vecino de al lado. Entonces, ¿usted cómo lo alerta si usted ve que alguien se está metiendo a su casa? La gente no tiene el teléfono de los vecinos, la gente no sabe ni cómo se llaman, a lo mejor no se los ha cruzado. Luego hay que armar una estrategia de construcción de tejido social, como lo planteó Mocus en la época en que tenía al general Gilibert como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, que además generaron unos programas muy interesantes de educación para la policía. Usted recordará que Mocus empezó a llevar a los policías a las universidades, a que se ilustraran. Fíjese, muy por lo contrario de lo que estamos viendo en la Bogotá de hoy, donde el abuso policial está realmente desbordado y por eso la ciudadanía teme hasta ir a poner una denuncia con la policía. Luego yo creo que aquí tenemos que volver a unos frentes de seguridad ciudadana que, aunados al sistema de cuadrantes, generen una relación de confianza entre la ciudadanía y la fuerza pública, y que de esa manera todos juntos le hagamos frente a la delincuencia. Yo no creo que esto sea un tema policivo o punitivo puramente, creo que son necesarios, pero más necesario es generar un tejido social que ponga alerta, que dé alerta temprana, que se fije, que esté pendiente de lo que está pasando en su cuadra, de lo que está pasando en su edificio, de lo que está pasando en su localidad y en nuestra ciudad. Creo que esto es un sistema mucho más efectivo y, por supuesto, creo que sin inversión social vamos a seguir viendo una escalada de delincuencia mayor en nuestra ciudad. A mayor inversión social, menor delincuencia. A menor inversión social, creo que la delincuencia va en aumento. Por eso es necesario que los programas sociales estén puestos en los lugares donde son infinitamente necesarios. De las estrategias para combatir la inseguridad, pasemos a otro tema que tiene que ver con la seguridad. La seguridad, el cuerpo humano como tal, de cabeza a pies, la salud de los bogotanos. Oiga, uno ve que los hospitales no atienden a la gente cuando se enferma. Mire, desgraciadamente la salud en Colombia no es un sistema de salud, es un sistema de enfermedad, es un negocio. El negocio de la enfermedad. Las EPS se lucran de que la gente se enferme, por lo tanto no hay verdaderos programas de prevención en salud, que es lo único que va a lograr que estemos realmente en buena salud. La inversión en salud está por la vía curativa en favor de quienes volvieron la salud un negocio. Y hay que recordar aquí quiénes fueron esos que volvieron la salud un negocio en Colombia, y mire a ver si eso no es precisamente el jefe máximo del Centro Democrático. Eso hay que decirlo con todas sus letras. La Ley 100 es de ponencia y de autoría del doctor Álvaro Uribe Vélez, y ahí hay unos errores garrafales que convirtieron a la salud en un negocio. Ya no hay pacientes, hay clientes. ¿Nosotros qué proponemos? Que la salud sea un derecho fundamental, más allá de la conexidad con la vida, que es los únicos casos en los que la Corte ha aceptado que hay derecho a la salud. No, la salud debe ser un derecho fundamental de los colombianos. Oye, es que está concebido como tal, la salud, un derecho constitucional, derecho esencial, derecho a la sumatoria, lo fundamental y lo trascendental. Pero eso no se está viendo en la práctica. Pero no le eche la culpa solamente a uno. Eso llegó con el neoliberalismo, con el jefe de su partido, César Gaviria. Desgraciadamente es de aquella época, pero mire, ayer en una reunión con el presidente Gaviria, él mismo
fue capaz de decir que ese había sido uno de los grandes errores que se había cometido en la década de los 90 y que es preciso corregir ese error cuanto antes, precisamente porque el sistema está reventado y porque además de ello, aquí hay unos pocos que se lucran de la enfermedad de otros. Eso no puede ser un sistema ético y moral cuando la salud debe ser la condición sine qua non para el gozo, el disfrute, la felicidad de la vida humana. Luego, aquí lo que hay que proponer es un verdadero sistema mucho más cercano a la gente, que de verdad le dé soluciones a los problemas de salud. Fíjese, la reforma a la salud que propuso el alcalde Peñalosa en Bogotá ha sido un enorme fracaso. Eso no lo podemos esconder. Hoy la gente está de nuevo haciendo filas en los hospitales, cuando se quitaron los programas que antes había implementado para llevarle los médicos a las localidades, para que la gente tuviera atención de primer nivel, de atención básica en salud cubierta. No, desgraciadamente también un tema de infraestructura. Bogotá necesita un mayor número de hospitales. El tiempo se nos vino encima. Juan Carlos Lozada Vargas, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá. La gente nos está preguntando, oiga, ¿y quién es ese vehemente joven con barba? ¿Por qué no le cuentan a los televidentes? No, pues mi nombre es Juan Carlos Lozada, como ya lo ha repetido aquí Gerney, soy el número 101, la cabeza de lista del Partido Liberal a la Cámara por Bogotá. Soy un ambientalista, soy un animalista, soy una persona que se ha dedicado durante toda su vida al servicio social, que ha hecho activismo en pro de causas que creo que son las de mi generación, las de la salvaguarda de la vida, las de la salvaguarda del ambiente, las de la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Soy un verdadero liberal, como creo que quedan pocos, de esos que defienden las libertades individuales, de esos que realmente tienen un pensamiento socialdemócrata en Colombia, que no debe por ningún motivo irse a los extremos de las derechas y las izquierdas, sino que debe ser un movimiento social de centro, que le dé soluciones reales a los problemas. ¿Dónde hizo la primaria Juan Carlos Yo Lozada? hice la primaria en 2 colegios, en el Liceo Francés de Bogotá y en el Liceo Francés de Caracas, donde mi mamá trabajaba como diplomática. ¿Y el bachillerato? El bachillerato lo hice en 3 colegios, en el colegio Liceo Francés de Bogotá, en el de Washington y en el de Nueva York. O sea que usted tiene una mentalidad global, ¿no? Pues habla bien el francés, habla bien el inglés. Hablo inglés, hablo español, hablo italiano. La verdad que he tenido la enorme suerte de haber sido bien educado, por eso aquí no tocamos ese tema, pero la educación para mí es el camino por el cual vamos a cerrar las brechas de desigualdad en Colombia. Y eso lo hemos hablado en otros escenarios. La mejor inversión de una nación, la mejor inversión de una región es la educación. Sin ninguna duda. ¿Y la universidad? Estudié aquí en Bogotá en la Universidad de los Andes. Bueno, ya nos dijeron que el tiempo se nos vino encima. Mire, se puso bravo el hombre. Nos pasamos 2 segundos. Mesa de opinión. Juan Carlos Lozada Vargas, número 101, Partido Liberal. Que Dios les bendiga. Bendita la democracia.